Vamos a conectar para que, bueno, todos aquellos que a lo mejor no hayáis llegado todavía o aquellos que queráis volver a ver la sesión de hoy, pues que tengáis también la oportunidad de verla. Bueno, por supuesto, dar las gracias a, bueno, mi gran amigo Chris, que está hoy con nosotros, que es una suerte poder contar con él y con su experiencia. Hola Chris, ¿qué tal? Hola Álvaro, gracias por invitarme. Hola a todos. Siempre, siempre un placer y además, bueno, pues en este momento del año académico en el que nos encontramos la gran mayoría de nosotros, ¿no? Que podemos llamarlo también bastante afectivo porque es el final, entonces creo que es un tema perfecto para el momento perfecto, ¿no? A excepción de los compañeros que vengan de Brasil o de Japón, donde el año académico es un poquito diferente, pero igual estamos todos deseando coger vacaciones, así que creo que es un momento perfecto para hablar de estos factores. Pues si te parece, Chris, primero voy a comentar un poquito cómo va a ser el funcionamiento del webinario de hoy y también para que bueno, los compañeros y compañeras sepan cómo vamos a organizarlo y cuáles van a ser las distintas partes y a partir de ahí nos metemos directamente con el tema. Bueno, que sepáis que va a ser un webinario muy participativo, muy activo, ¿verdad, Chris? Así que queremos que estéis eso, con las pilas cargadas. Vais a utilizar mucho el chat para responder o interactuar con Chris, que es un poquito la idea, que podáis también, bueno, pues ir colaborando, hablando de vuestras experiencias, vuestras opiniones a lo largo del webinario de hoy. Pero recordad que tenemos una sección específica para preguntas. Entonces, todos aquellos que tengáis alguna pregunta que queráis, bueno, pues que comentemos a lo largo del webinario, en lugar de hacerlas en el chat, hacerlas en el lugar específico de preguntas que tenemos en la parte de abajo y así yo lo que voy a hacer es ir recopilando todas esas preguntas para los últimos 10-15 minutos del webinario, poder dedicarle, Chris, un poquito a un espacio a esas dudas y esos comentarios que podáis tener. Entonces, vamos a dejar el chat para lo que es esa interacción más continua a lo largo del webinario y vamos a dejar la sección o la zona de preguntas para aquellas dudas o preguntas que tengáis para responder al final. Recordaros que todos vais a recibir el certificado de participación, vais a recibir un correo electrónico donde vais a tener toda la información, vais a tener el acceso al vídeo, vais a tener también acceso a muchos de los regalos que en la editorial Illumen tenemos pensado para vosotros, así que no os preocupéis que en los próximos días o la próxima semana recibiréis esta información. Y si os parece, pues nada, vamos a empezar directamente y no quiero dejar de presentar a Chris como tiene que ser, aunque yo estoy convencido de que la gran mayoría de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, para aquellos que a lo mejor no lo conozcáis tanto, estéis un poco más despistados, que sepáis que Chris es doctor desde 1997 y actualmente es el coordinador de investigación y del máster educativo de lenguas en la KU Leuven, en Bélgica. Además es colaborador en la Universidad de Nebrija y en la Universidad de Huelva y es autor de muchísimos materiales didácticos, artículos de especialidad. Entre sus áreas y sus ámbitos podemos encontrar bueno, la didáctica de lenguas, por supuesto, la lingüística de corpus, la lexicografía, la lingüística contractiva y la lengua de herencia. Creo que no me he dejado nada, ¿verdad, Chris? Bueno, yo soy generalista. Bueno, eso es perfecto, un perfil muy amplio, ¿no? Pero que al final está todo conectado, ¿no? Porque cuando hablamos Eso. de lengua y de una cultura, al final todos los factores están interconectados, ¿no? Y de hecho, el tema del que vamos a hablar hoy trata también un poquito de todo esto, ¿no? De la importancia que tiene entender la lengua no solamente desde una perspectiva meramente lingüística, sino todos esos factores que influyen y que afectan en que realmente el aprendizaje sea o no efectivo y que realmente el aprendizaje bueno, pues sea significativo, ¿no? Para ello nosotros creamos esta serie de webinarios que llamamos Webinarios 360, que bueno, ya seguramente la gran mayoría de vosotros conocéis, que están centrados en lo que nosotros hemos llamado los pilares metodológicos o los pilares que consideramos que deben aparecer de alguna forma en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No creemos en una única metodología que funcione en todos los contextos y en todas las situaciones con todos los perfiles de estudiante, pero sí creemos en que hay una serie de bases que deben aparecer de alguna manera para que ese aprendizaje sea realmente efectivo, ¿no? Y ahí es donde hablamos
bueno, pues ese aprendizaje más inductivo, el reflejo del uso real de la lengua, el desarrollo de estrategias de aprendizaje, lo importante que es desarrollar esa competencia intercultural en los estudiantes, el hecho de trabajar con materiales que sean materiales multicontextuales y, por supuesto, el tema de hoy, que es el componente afectivo y emocional, ¿no? Cómo influye en el proceso de aprendizaje. Todo esto nace, ¿no?, con Krashen hace ya bastantes años, en 1987. Él fue el primero que nos habló de este filtro afectivo, ¿no? Y él fundamentalmente lo que nos decía era que tenemos que tener en cuenta una serie de factores que están conectados con las emociones, ¿no? Cómo nos sentimos a la hora de aprender, ¿no? Cuando aprendemos, si durante todo este proceso conectamos mejor con nuestras emociones, con eso que estamos aprendiendo, lo entendemos, formamos parte de ese aprendizaje, seguro que el resultado va a ser mucho mejor, ¿no? Y por supuesto, cuando estamos hablando del aprendizaje de lenguas y de culturas y todo lo que ello conlleva, el factor afectivo o el filtro afectivo tiene que estar muy presente, ¿no? Y ahí es donde aparece uno de los términos que bueno, es un término que se está acuñando últimamente bastante, es el término identitario, ¿no? El término identidad, cómo la identidad conecta con la lengua y la cultura que estamos aprendiendo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues tenemos que entender que cuando hablamos de una identidad, al final es cómo soy yo y cómo veo el mundo, ¿no? Esa es mi identidad. En el momento en el que yo estoy aprendiendo una nueva lengua y una nueva cultura, tengo que desarrollar esa nueva identidad, ¿no? Que al final lo que hacemos es, no cambiamos, no dejamos de ser nosotros, sino que vamos incorporando todas esas nuevas experiencias, todas esas nuevas formas de entender la realidad que conectan con estos contextos de habla determinados, ¿no? Y ahí es donde hablamos más de lo que se denomina identidad lingüística, ¿no? Y como comenta José del Valle en uno de nuestros cursos de PDP, ¿no? Que ahí es donde distinguimos lo que es la lengua en sí del uso que hacemos de la lengua, ¿no? Y al final yo como persona individual tengo unos rasgos identitarios lingüísticos determinados por mi género, por mi edad, por mi educación, por mi profesión, pero al mismo tiempo hay unos factores que también son comunes, ¿no?, al grupo en el que yo me integro, ¿no?, como puede ser una cultura, ¿no?, una comunidad de habla. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta también ese tipo de aspectos a la hora de enseñar una lengua y una cultura, ¿no? A mí hay una frase o una definición de identidad lingüística que me gusta mucho y con la que comparto y que al final ha acabado siendo mi filosofía de enseñanza también, que es la de Martínez y Mora, ¿no?, que dice que la identidad lingüística es el vínculo que crea el individuo con la comunidad de habla de la que se hace miembro y cuya variedad de lengua adopta como suya propia, ¿no? Y al final mi objetivo como profesor es que mis estudiantes sientan que la lengua que están aprendiendo forma parte de ellos también, ¿no?, y la adopten como parte de su identidad y su propia cultura. Ahí es donde, bueno, pues vamos a encontrar una serie de herramientas o estrategias que nos van a ayudar a que los alumnos desarrollen esa nueva identidad y conecten con esta lengua y esta cultura que están aprendiendo, ¿no? Entre otras, Leire nos comentaba, bueno, pues el uso de los avatares, ¿no?, como a través del avatar hace que el estudiante cree esa nueva imagen de él, esa nueva identidad de la que hablábamos, ¿no?, desarrollada, en la que no deja de ser el mismo, pero empieza a entender, ¿no?, esos nuevos conceptos y a ver la vida desde esa perspectiva nueva, ¿no? Hay muchas opciones y muchas herramientas, simplemente, bueno, pues esta es una de ellas. Y como os comentaba, sobre todo esto también vais a encontrar muchísima información en nuestros cursos de PDP, donde hablamos justamente del desarrollo de la identidad, cómo trabajar la identidad, todos estos factores afectivos y emocionales, cómo llevarlos también a bueno, esta era una pequeñita introducción, no quiero alargarme mucho más, así que con esto os dejo con Chris, que nos va a hablar sobre la L1 como componente emocional en la co-construcción de la identidad lingüística en el aprendiente de español como lengua extranjera. Chris, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. ¿Se me escucha bien? Perfecto.
Sí, a ver si yo ya puedo mover, sí, yo puedo mover las diapos. Y entonces, pues el título que acabáis de ver lo voy a descomponer de la siguiente manera. Vamos a hablar de la L1 como un componente emocional al lado del aspecto cognitivo en lo que llamamos la co-construcción, que es otro término importante aquí, de esa identidad lingüística del aprendiente de la que acaba de hablar Álvaro. Y es por ese lado que voy a empezar, es decir, el orden en el que voy a tratar los elementos será el inverso. Voy a partir de la identidad lingüística que acaba de presentar Álvaro para preguntarnos cuáles son los posibles medios que podemos utilizar como estímulos para crear ese vínculo, ¿no? Y entonces aparece la co-construcción como uno de los posibles estímulos. En una tercera fase voy a presentar varios componentes de esa co-construcción. Y en una cuarta fase nos vamos a centrar en los componentes más bien emocionales, ¿no? Para terminar por esa L1 que vamos a describir, detallar, explicar como uno de esos componentes emocionales. Bueno, en todo esto vamos a presentar la co-construcción en acción. Voy a intentar presentaros, ofreceros varios instrumentos, varias herramientas muy concretas, algunas de ellas sacadas del manual Frecuencias de esta editorial. Y claro, como acaba de decir Álvaro, pues ya llevo un tiempo en esta área de la enseñanza del español lengua extranjera y yo también, claro, sigo aprendiendo. O sea, se trata aquí también del aprendizaje de la enseñanza, de modo que vais a ver que ha habido una evolución, porque cuando yo empecé a trabajar en este terreno, pues di con este señor del que acaba de hablar Álvaro y que inventó ese filtro afectivo, además de otra hipótesis importante para este tema que es la input hypothesis. Pero por casualidad, hace un par de semanas tuve la suerte de escuchar a este colega Krashen en vivo, bueno, en línea, pero dio una de las charlas más memorables, que más me han gustado en estos últimos años. Nos habló sin apoyo visual, nada, o sea que solo pudimos ver a Krashen hablando con pasión. Y entonces ahí quiero una primera intervención vuestra y es la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias veis entre las dos fotos? En el chat, por favor. Ah, la sonrisa, vale. Se ve muy alegre, sí, en la segunda foto. Expresión facial, sí. Vale. Una serio y otra relajado, sí. Efectivamente, más distante en la primera, más espontáneo, sí. Pues efectivamente, lo que más llama la atención, además de las gafas, me imagino, y las canas, las gafas que quizás permiten ver las cosas de manera diferente, porque él también ha tenido su evolución, pero sobre todo, efectivamente, se le ve mucho más sonriente. Y quiero que os quedéis con esta imagen también de la sonrisa, porque es un aspecto que vamos a necesitar en lo que sigue. También cuando yo empecé a trabajar en el español lengua extranjera, pues tuve desde el principio en los grupos de alumnos a
alumnos que ya hablaban español. Mucho o un poco, varios de ellos porque lo hablaban en su familia, porque tenían familia, porque habían estado en una fase de inmersión, por ejemplo, pero la percepción de lo que llamamos ahora hablantes de herencia era muy diferente en aquel entonces. No hablábamos en Europa de hablantes de herencia en aquel entonces, sino hablábamos de nativos o de casi nativos y pensábamos que era su lengua uno, ¿no? Y entonces nuestras expectativas eran que pues lo hablaran, lo escribieran, lo entendieran todo como un nativo, y entonces estábamos de vez en cuando un poco sorprendidos que al final no, que tenían problemas y pensábamos, bueno, estos son nativos y cometen estos errores, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo puede ser? ¿No? Mientras que otra vez, no tanto por casualidad, pero la semana pasada, perdón, pude asistir a un congreso en línea sobre lengua de herencia y sus retos educativos actuales. Entonces, lo que llama la atención, por ejemplo, ya solo mirando los títulos de algunas intervenciones, es que hoy día se habla de la lengua de herencia y del español en general como un recurso en la clase de lengua extranjera, en la clase de inglés, de alemán, incluso en la clase de español lengua extranjera. Se habla del español como recurso, ¿no? Y también, fijaos en el término, en la importancia de la co-construcción de contextos tanto lingüísticos como culturales en una clase con alumnado lingüísticamente diverso. Entonces, muy diferente de lo que yo vi, constaté hace tantos años. Y también los que quizás escuchasteis hace 6 años o algo así, hablando para la misma Edinumen sobre el future self, el future selfie, el yo cognitivo, afectivo, etcétera, pues reconoceréis algunos elementos, pero también veréis que algunas cosas han evolucionado, se han actualizado, se han añadido también otras cosas. Lo mismo para los que me escuchasteis en el PDP y en el EIDL, hablando de lo mismo, del desarrollo de la inteligencia interpersonal para mejorar el aprendizaje, pero también para el otro gran tema, es decir, el de la L1 en la clase de lenguas. Los que me escuchasteis, por ejemplo, cuando hablé de esto en Holanda, hace también 6, 7 años creo, y cuando hablaba de la manzana de la discordia en la clase de L, pues veréis que algunas cosas pues han cambiado. Otras las veréis como presentes ya en aquel entonces y que se han quedado aquí, pero otras sí que se han actualizado. Así que vamos a empezar, vamos a partir de esa identidad lingüística, tal como la acaba de presentar Álvaro, y entonces él habló de ese vínculo que un individuo quiere construir con otra comunidad de habla, para hacer suya propia, esa variedad de lengua que se aprende, que se enseña en ese contexto. Y bueno, no sé si es por casualidad, pero se le ve aquí un corazoncito muy importante, porque seguramente porque se quiere decir que ese vínculo que se crea también es un vínculo emocional, y no solo cognitivo. Claro, yo creo que todos hoy día estamos de acuerdo de la importancia de esa construcción de la identidad lingüística, pero nos preguntamos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos realizar esto nosotros, los profesores, en un aula? ¿Qué podemos hacer para que esos individuos conecten con esa variedad de lengua y para que la hagan suya? Y entonces llegamos, para contestar a esa pregunta, al segundo apartado,
que es la co-construcción como un estímulo. ¿Y por qué como estímulo? Porque ya no damos clase, o casi ya no, hay algunos contextos, como en esa metáfora de la enseñanza que veis aquí, donde coches enteros de nada más que conocimientos, aquí aparece kennis, que es el neerlandés para conocimientos, coches enteros de conocimientos que son introducidos por una entidad que ni siquiera se ve aquí, que es el profesor, y de manera totalmente unidireccional en los pobres cerebros de los alumnos, ¿no? Los students, ¿vale? Sino que más bien trabajamos en un contexto como el siguiente, donde los profesores sí que ya aparecemos como guías, como personas, como entidades que guían, apoyan, ayudan en ese proceso del mismo estudiante, un proceso de construcción de conocimientos, y en el que necesita otras cosas también que conocimientos, como actitudes, destrezas, de modo que ya no hablamos solo de conocimientos, sino también de actitudes y destrezas. Bueno, en ese contexto, los planes curriculares suelen hablar de la necesidad de que esos alumnos se autorresponsabilicen, tomen iniciativas, se atrevan a comunicarse y con soltura además, y que aprendan a manejar instrumentos, ¿vale? Bueno, sin embargo, constatamos muchas veces en nuestra propia experiencia, pero también se ha constatado, se ha comprobado en varias investigaciones, que muchas veces los profesores esperamos más de eso, y que constatamos que las generaciones actuales no hacen esas 4 cosas en la misma medida en la que a nosotros nos gustaría que lo hicieran. Y eso también se ve descrito en muchos libros, por ejemplo, 2 libros que os recomiendo de viva voz, de esa colección en la misma editorial Edinumen. Los colegas expertos en el tema de la afectividad, Jane Arnold y José Manuel Foncubierta, por ejemplo, también constatan ahí una falta de motivación general, ¿no? Y es importante lo que dicen al respecto. Dicen que no podremos encontrar soluciones para ese problema al saber e introducir más técnicas o saber más sobre cómo se adquiere una segunda lengua, ¿no? Y sí, dicen varios pedagogos, pues al ofrecer a esas generaciones que aprenden de otra manera, al ofrecerles 2 cosas muy importantes para adquirir entonces esos contenidos, esos conocimientos, esas destrezas y esas actitudes. Y son estímulos y recompensas. Otras 2 palabras muy importantes, además de la sonrisa. Y es que dijo ya en el 80 Stivik, otro investigador muy importante en el tema, que el éxito en el aprendizaje de lenguas no depende, como acabamos de decir, de materiales, técnicas y más análisis, sino de lo que pasa dentro de y entre las personas presentes en el aula. ¿Cuáles son esas personas presentes en el aula? Pues los alumnos, los profesores, y el entre esas personas, between, ¿no? Pues entonces describe la importancia de formar un equipo, team, en inglés, que también es la sigla, un acrónimo, una sigla, que significa juntos, todos vamos a alcanzar más, vamos a conseguir
más. Together everyone achieves more. ¿Vale? Otro investigador muy importante en el tema, Dernier. Y así llegamos a la importancia de la co-construcción, ¿no? Lo que construimos juntos como un equipo, ¿eh? Y ahí la metáfora que podríamos utilizar es la de invitar a nuestros alumnos a convertirse en coarquitectos de su propia casa de L. Y de esta manera, otro término importantísimo, empoderarse, empowerment en inglés, empoderarse de su propio proceso de aprendizaje y de adquisición. Y en el empoderarse ya hay una faceta, un elemento emocional muy importante. Eso lo entendieron claramente los autores de Frecuencias, porque en la introducción ya dicen que lo que quieren ofrecer son actividades que presentan, que son significativas tanto social como emocionalmente y que conecten con el estudiante. Ese vínculo del que estamos hablando, ¿no? Y que lo involucren en su aprendizaje, es decir, la co-construcción de su propia casa de L. Y que estas actividades entonces aumentan la motivación, se utiliza literalmente la palabra, y favorecen la asimilación de lo aprendido. Es decir, tiene un efecto tanto emocional, la motivación, como cognitivo, es decir, que el output final será más alto. Y las actividades entonces se presentan por eso en diferentes dinámicas, de modo individual, pero también en parejas, en grupos pequeños, en grupos más grandes y en plenaria, ¿no? Bueno, así llegamos a la siguiente fase de nuestra charla, es decir, nos preguntamos cuáles son entonces los componentes de esa co-construcción, ¿no? Y entonces llegamos a otra metáfora que llevo utilizando desde hace un par de años, muchos años en realidad, pero cuando empecé a utilizar la metáfora de la necesidad de enseñar a nuestros alumnos a pedir ayuda a los expertos, pues yo hablaba de unos 5 expertos. Hace una semana pues hablaba de 8 y desde hace un par de días hablo de 10. ¿No? A ver, necesito otra vez vuestra ayuda porque olvidé cuáles son esos expertos. A ver si en el chat podéis dar los términos que se refieren a esos expertos cuyas primeras letras encontráis aquí en la diapo. Diccionarios, efectivamente, gramáticas. Correctores, sí, o sea, verificadores ortográficos, sí, efectivamente. Traductores automáticos, sí. Nativos, efectivamente. Faltan algunos, los profes, sí. Faltan algunos todavía, los compañeros, efectivamente. Y creo que lo que falta son, pues la literatura, pues sí, la literatura está dentro de eso. O sea, y eso tampoco lo he visto hasta ahora. Entonces, son estos, o sea, los que faltaban son los corpus, es decir, los textos auténticos en gran medida, aunque también hay corpus de aprendices, ¿no? Y todo lo que es autoaprendizaje, autoevaluación, autocrítica, etcétera, y, claro, la L1 y todas las lenguas extranjeras aprendidas ya, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, si lo pensamos bien,
es que este último experto, la L1, en realidad, si lo queremos, está o puede estar presente en todas las que vienen antes. Los 9 otros expertos. Eso lo vamos a tratar en la última parte, pero lo que también llama la atención es que esos 5 últimos, los nativos, el profe, los compañeros, todo lo que es auto y la L1, tienen un componente emocional, afectivo muy grande, ¿vale? Y es que, como dice, por ejemplo, Fernando Trujillo, no son esos materiales, esos corpus, esos diccionarios, esas gramáticas, no son las plataformas las que nos van a ayudar, porque en esas plataformas van a estar todas las explicaciones gramaticales, etc. Lo que nos va a ayudar a encontrar esa solución es ofrecer lo que él llama una experiencia memorable de aprendizaje. Es decir, una experiencia donde otra vez se acoplen bien lo cognitivo, los contenidos, los conocimientos, etcétera, y lo emocional, es decir, en un entorno y de una manera motivadores. En lo que sigue voy a referirme un par de veces más a unas cosas que dijo nuestro colega Fernando Trujillo y entonces lo voy a indicar con esta preciosa letra T. Y así llegamos a la otra diapo que ya presentó Álvaro, que es la de Krashen, que dijo que era uno de los primeros en enfocar la atención en la actitud del aprendiente y todo lo que es emocional como un elemento muy importante, indispensable en el aprendizaje de lenguas y sobre todo de lenguas adicionales. Pero además, él habla ya en aquel entonces de la influencia tanto positiva como negativa, de emociones, la importancia de emociones tanto positivas como negativas. Así que llegamos a la penúltima parte, que son los componentes emocionales. Como acabo de decir, de los componentes que acabo de listar, los 5 últimos ya tienen una carga emocional muy importante. Pero hay más, claro, y es lo que acabamos de decir, lo que dijo Stevik ya en el 80, es que lo que pasa entre las personas y dentro de las personas presentes en el aula, lo que importa, ¿no? De eso depende el éxito del aprendizaje de lenguas. ¿Y cuáles son esas personas? Pues el aprendiz, el alumno, el estudiante, y entonces importa, nos toca como profesores estimular lo que algunos llaman el yo ideal, otros lo llaman el yo futuro y otros incluso, como Dernier, el yo L2. Por lo tanto, dicen que tenemos que trabajar, reformulándolo con los términos que acabo de poner, tenemos que dar estímulos y recompensas tanto con respecto a lo cognitivo como con respecto a lo emocional y, como acaba de decir Krashen, tanto lo negativo como lo positivo. Es decir, tenemos que trabajar tanto la empatía como la falta de empatía, la apreciación como la falta de ella, la autoestima y su falta, el apoyo y la falta de apoyo, y todo junto pues lleva o no a una seguridad, ¿no? Que sienten los alumnos en ese entorno. Y entonces, si trabajamos esto, solemos constatar que cuanto más trabajamos la afectividad, pues más alta también será la efectividad, tanto de la motivación, lo emocional, como del output en términos de
conocimientos, destrezas, y por lo tanto, en lo que sigue, voy a utilizar un par de veces este pictograma, es decir, que tanto afectividad como efectividad son componentes que aumentan, que suben, que mejoran. ¿Cómo hacemos esto? Crear un ambiente de apoyo mutuo, pues primero ayudando a los alumnos a encontrar sus metas personales, ¿no? A nosotros nos toca ayudarles a encontrarlas y luego a desarrollar la autonomía como para poder alcanzarlas. A encontrar también estrategias de aprendizaje y detectar cuáles son las que mejor les vienen a cada uno de ellos, ¿no? Diversificando las actividades, ¿no? Animando a los alumnos a que estén contentos del resultado de su trabajo y finalmente, pues facilitando la participación, la co-construcción, la cooperación. Pero claro, nosotros no solo tenemos que hacer eso, porque somos también personas en este proceso. También es importante lo que pasa dentro de nosotros como profesores y no solo lo que pasa dentro de esa otra entidad presente en el aula, el alumno. Y ahí una cosa importante es que no solo enseñemos contenidos que conozcamos, sino que también nos presentemos como personas, que nos presentemos como las personas que somos, o como dice Palmer, que la técnica es lo que usa el profesor hasta que llegue el verdadero profesor, ¿vale? Y entonces, como os he dicho, ¿cuáles son posibles instrumentos concretos para trabajar esa co-construcción emocional? Pues entonces, la primera es esta. Es esa sonrisa que vimos también en la segunda foto de Krashen. La sonrisa es clave. Incluso si nos duele el cuerpo, el alma o el corazón, pues es importante sonreír, porque sonreír conecta, sonreír abre, sonreír pues permite construir ese vínculo del que hablaba Álvaro al principio, para poder construir esa identidad lingüística. Y es que de todas las cosas que llevamos como profesores, la actitud es lo que más importa. Irradiar pasión por el español es esencial, ¿no? Sonreír, pues es contagioso, porque contagia motivación, contagia muchas cosas positivas, ¿no? Y más herramientas, más instrumentos en la misma línea, pues las vamos a detectar en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, y ahí otra vez necesito vuestra ayuda, en la siguiente diapositiva os voy a mostrar dos columnas con afirmaciones que se escucharon en el aula de L, porque van recogidas en una memoria de máster con tecnología didáctica. Son frases que han sido escuchadas varias veces en el aula real de L. Entonces mi pregunta a vosotros es, ¿cuál es la diferencia entre la columna de la derecha frente a la de la izquierda? O sea, en el chat os invito a introducir cada vez una palabra clave que describa la diferencia entre la columna de la derecha y la de la izquierda. Ahí van.
A ver, ¿cómo lo veis? Oposición, ¿vale? Sí, hay una gran oposición. ¿Y en qué consiste esa oposición? ¿En qué se diferencian las afirmaciones de la derecha de las de la izquierda? Que son todas reales, auténticas, escuchadas en el aula de él. La segunda columna es más motivadora. Tristeza, me imagino que se refiere a la izquierda. Positividad, motivador, anima. Falta conexión entre el profe y los alumnos. Me imagino que se refiere a la columna de la izquierda. Entonces, positividad, sí. Columna izquierda es como muy autoritaria, fría, sin emociones, efectivamente. Motivadora, positiva. Distante la primera, el tono más seco. Individualista, vale. Pues muy bien, enhorabuena, pues lo habéis entendido muy bien. Os doy más ejemplos de la primera columna y por eso tienen un fondo menos positivo. Pero fijaos, esas son afirmaciones, son frases escuchadas realmente en el aula y solo os invito a preguntaros cuál puede ser el efecto de esas frases frente a otras que digan quizás lo mismo, pero de manera más positiva, como las que vimos en la diapo anterior en la columna de la derecha. ¿Vale? O sea, segunda cosa, además de la sonrisa. Y es que la emoción compartida, la emoción que compartimos nosotros, los profesores, con los alumnos, o que comparten los alumnos con sus compis, genera implicación. Es lo que dice Trujillo, pero tengo que añadir, sí es que se trata de emociones positivas, ¿eh? Porque las negativas también tienen efectos y no será un efecto de implicación, ¿vale? A ver, quiero comprobar en qué medida habéis entendido lo que quiero decir y quiero decirlo de otra manera, con las palabras de otra persona, de Cory Booker, que es un político estadounidense, que dijo: "Before you tell me what you teach and preach, show me", y entonces os invito a decir en el chat ¿cuáles serían las palabras, un máximo de 5, en lo que sigue, en ese eslogan de Cory Booker? A ver, ponéis en el chat lo que pensáis que es cómo sigue el eslogan de Cory Booker. Who you are, ¿sí? ¿Vale? Podría ser what you do. ¿Ok? ¿Más? Before you tell me what you teach and preach, antes de decirme lo que impartes, lo que enseñas, ¿eh? Y lo que predicas, pues enséñame how you feel, how I can do. Muy bien. With your example, how do you really do? Ok. Be my own role model. Ok. Pues mira, esto es como sigue de verdad el eslogan de Cory Booker. Before you tell me what you teach and preach, show me how you live and give. How you live and give. Como profesor, como persona, ¿no? O sea, otra vez, no solo enseñar contenidos, sino también compartir con ellos tu personalidad, ¿no? ¿Cómo eres? ¿Quién eres? Con elementos positivos, críticos, etcétera. ¿Vale? Más herramientas, entonces, concretas. Pues, por ejemplo, al inicio del curso, trabajar con la tarjeta
no la que vemos siempre en la clase que contiene solo el nombre, sino invitar a los alumnos a poner desde el principio algunas pasiones, algunos intereses suyos, ¿no? Y entonces en cada clase pedir que vuelvan a poner esa tarjeta y que añadan más pasiones, más intereses, también más cosas suyas, y poco a poco también relacionadas con las cosas que tratamos en el aula. Y de esta manera, pues entonces, circulando por el aula, los alumnos cada vez pueden trabajar algún tema gramatical o léxico, etcétera, ¿no? Haciendo preguntas con respecto a las pasiones de los otros, haciendo preguntas, por ejemplo, sobre las pasiones que ven en la compañera o el compañero con el que ven ahí en el aula y luego después de 5 minutos pasar a otros y de esta manera, interactivamente, en base a lo que figura en las tarjetas y lo que se vaya añadiendo a las tarjetas a lo largo del curso, pues los alumnos llegan a conocer su propio L2 self, su propio yo L2, hasta su propia identidad lingüística y la de los otros. Y os puedo garantizar, entre tanto, que realmente esto es muy efectivo. Os doy el ejemplo, en el curso de español económico, un estudiante de economía que al principio en su tarjeta puso como uno de sus intereses teatro. Él organiza funciones teatrales. Y al final del curso puso, voy a elegir una obra española en el 2020. Pues es decir, que su interés en la vida privada por el teatro, pues se fue integrando en la construcción de su identidad lingüística, de cómo ha ido yendo suya esa lengua meta que se estaba enseñando en el aula, de modo que al final quiso elegir una obra de teatro en esa lengua que estaba estudiando. Un estudiante de economía. O sea que creo que esta es una imagen, un ejemplo muy bonito de cómo trabajar más la afectividad también lleva a una efectividad mayor tanto en lo afectivo, lo emocional, como en los contenidos, las destrezas, etc. Pero claro, hay otra entidad en el aula. Nosotros los profesores tenemos que dar el buen ejemplo, formamos un team. Entonces, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que describirnos en un par de palabras e imágenes. Y entonces podríamos, por ejemplo, poner algunos elementos falsos. Y después de mirarlo 5 minutos, los alumnos tendrían que adivinar qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Haciendo preguntas, utilizando estructuras lingüísticas que queremos trabajar. Como por ejemplo, profesor Beiser, ¿no te gusta o te gusta mucho o nada una de las cosas que aparecen? Entonces, por ejemplo, yo puse esa nube, ¿no? Y en esa nube, pues, hay dos cosas que son falsas, que no son intereses míos, que no me gustan, ¿no? Y entonces les pregunté, pues, a ver, ¿cuáles son? Comprueba cuál es la cosa o cuáles son las cosas falsas. A ver, si vosotros en el chat lo descubrís. A ver, hacedme preguntas para saber cuáles son esas dos cosas falsas. Hacedme preguntas, por favor, en el chat. Y así quizás llegaréis a descubrir las dos cosas falsas que no son mías. A ver. ¿O sería demasiado pequeño lo que estáis viendo? ¿Lo llegáis a ver bien? ¿Qué opinas sobre Trump?
Pues ahí ya has dado en el blanco. Pues efectivamente no opino muy bien sobre Trump. Ahí ya efectivamente la primera cosa falsa. Que sí he estado en los picos y que me gustan los picos de Europa. Que sí, que sí, que sí. Algo de política que no me gusta, sí, efectivamente lo de Trump, ¿no? No es cosa de preferir, o sea que el senderismo sí me encanta. Leandro. Efectivamente, pues en realidad hay como tres cosas, porque tocar la guitarra un poquito, pero muy poca, y efectivamente no me gusta nada el blanco y negro. Si no me gusta Trump, pues por eso, entre otras cosas. Vale, pues habéis acertado, pues efectivamente estas son las tres cosas que no me gustan. Muy bien, pues más herramientas. Una herramienta muy útil, muy eficaz, es la que es el término clave en la visión de la enseñanza de mi universidad aquí en Bélgica, la KU Leuven, que es el Disciplinary Future Self. Y entonces parte del Future Self, ¿no? Y el Future Self es una concepción según la cual entonces invitamos a los alumnos a verse a sí mismos, trabajar, vivir, etcétera, en el futuro, en situaciones futuras. O sea, invitarles a verse a sí mismos proyectados en el futuro y constatar ellos mismos cómo piensan que actuarían. ¿Vale? Y entonces, ¿cuál es el Disciplinary Future Self? Entonces, pues es lo mismo, pero dentro de un contexto profesional, porque ellos han elegido una disciplina, una carrera en la universidad, ¿no? Un área, y entonces el Disciplinary Future Self y el trabajarlo en las clases significa que invitamos a los alumnos a verse a sí mismos y a constatar cómo funcionarían en el futuro dentro de esa disciplina, dentro de ese contexto profesional de la profesión que están aprendiendo, ¿no? ¿Vale? Y entonces, varios estudios sobre el efecto del uso de ese Disciplinary Future Self en el aula indican que si se trabaja bien, los alumnos en general aprenden de una manera más positiva y consiguen mejores resultados, tomando en cuenta sus capacidades. Por lo tanto, si trabajamos con ese concepto, lo que hay que hacer es trabajar a lo largo de todo un curso con ese Disciplinary Future Self. Es decir, no solo con el Interdisciplinary y el Disciplinary Future Self, sino también el Future Self tal cual, ¿no? Pero también el Actual Self, el yo actual y el yo pasado, ¿no? Y no solo, claro, el de la disciplina, sino también el yo personal, el yo como persona privada fuera de la disciplina. Y volviendo a frecuencias, se ve muy claramente que los autores, quizás sin conocer el propio término, han entendido muy bien la importancia de tocar el yo, porque se ve, por ejemplo, que hacen preguntas desde ya la portada de una unidad para ver qué es lo que piensa un alumno sobre un tema, cómo lo incluye en su propia vida. Por ejemplo, al hablar del viaje, pues entonces las preguntas que lanzan en la primera página son las siguientes. ¿Te gusta viajar? ¿A dónde? ¿Cómo viajas? ¿Con quién viajas? ¿Qué llevas siempre en tu maleta? Es decir, que invitan al alumno a formar parte de ese viaje, a implicarse, a establecer ese vínculo entre su propio mundo, su propia cultura, ¿no? Su propio yo y el proceso de aprendizaje de esa nueva lengua.
Y más herramientas, por ejemplo, invitar a los alumnos a llevar su propia poesía, música, etcétera, en su L1, y así establecemos ya el puente con la última parte, para que entonces se sientan más en casa, aceptados, seguros y orgullosos, ¿no? Y entonces tú también como profesor. Y entonces os cuento los resultados de un proyecto piloto que hicimos con respecto al neerlandés, segunda lengua, no español, pero los resultados son transferibles. Trabajamos con 2 grupos, el mismo nivel, mismos materiales, solo que en el grupo experimental hicimos 5 intervenciones que no hicimos en el grupo de control. Y era, 1, llegar más temprano sistemáticamente al aula, un cuarto de hora antes, para estar simplemente y ver lo que pasaba. Pedir a los alumnos que se escribieran cartas entre sí. Desayunar juntos. Utilizar música como señal de cambio y para el ambiente. Y luego, lo que acabo de decir, invitarles a los alumnos a llevar poemas, historias, etcétera, al final de la clase en su L1 y sin hacer nada más con esto, es decir, no traducir, no trabajarlo lingüísticamente, etcétera, no. Entonces, otra vez os pregunto, ¿cuál de esas intervenciones pensáis que es la que más les gustó a los alumnos para sentirse mejor en el aula, sentirse más implicados para realmente aprender mejor en el aula? Entonces, en el chat, por favor, ponedme una cifra entre 1 y 5 para decir cuál es la que pensáis que más positivamente habrá sido acogido por los propios alumnos. Amigos por carta es la 2, ¿sí? Vale. Pues lo siento mucho, pero solo he visto pasar una vez el número 1. Ahí va una segunda vez. Y es esto, el llegar antes al aula, lo que más ha invitado, ha motivado a los alumnos a sentirse bien, a aprender mejor. ¿Por qué? Porque simplemente al estar ahí, pues los alumnos poco a poco también empezaron a llegar para estar contigo, no necesariamente para hablar de los contenidos, sino más bien para estar contigo como persona, ¿no? Para encontrarte, para que entrarse contigo como persona, para conocerte a ti como profesor y como persona, ¿no? Y en segundo lugar fue la música y en tercer lugar lo de llevar poemas, historias en L1, ¿vale? ¿Qué es lo que significa? Pues simplemente el estar como persona significa muchísimo. Y me vais a decir, ya, pero ¿cómo hacer esto en términos digitales? Pues aún más fácil, y desde entonces yo también lo hago. En Zoom tenemos los waiting rooms, ¿no? Y entonces los waiting rooms no son para esperar, es para dejarlos entrar y empezar a hablar. Hablar de lo que sea, no necesariamente de los contenidos lingüísticos, ¿vale? Y para deciros que también lleva no solo a sentirse mejor, o sea, tiene un efecto en la motivación, en lo emocional, sino también en el output, ¿no? En los conocimientos y las destrezas, pues veis aquí que hasta en los resultados el grupo experimental lo hizo mejor que el grupo de control de manera significativa. Sabéis que el valor P tiene que ser menos que 0,05, pues entonces fue en las destrezas productivas, es decir, las que usan para hablar de sí mismos. ¿Ok? Bueno, o sea, otra vez, si queréis unas pruebas que demuestren que cuanto más afectividad
más efectividad, pues aquí tenéis una. Y así llegamos al último elemento, que es la L1, y ahí me gustaría empezar por situarlo dentro de la importancia de las estrategias de aprendizaje, de las que ya hemos hablado antes. Repito que es importante ayudarles a los alumnos a encontrar sus estrategias de aprendizaje. Estrategias como mínimo, porque sobre los estilos de aprendizaje los últimos 5 años hay mucha discusión, los hay que dicen que no existen. Estrategias de aprendizaje, pues creo que todos sabemos que existen, ¿no? Mi hija, por ejemplo, claramente necesita apuntar, necesita estructuras para aprender una lengua. Mi hijo pues necesita copiar, necesita escuchar y copiar, necesita input auditivo y entonces empieza a hablar. Mi hija no, mi hija necesita ver sistemas antes de atreverse a construir ella misma en lengua extranjera. Pues en frecuencias, claramente, pues han entendido la importancia de esto porque en el índice hasta se ve una columna dedicada a lo que es técnicas y estrategias. Por ejemplo, técnicas y estrategias como relacionar imágenes con palabras para facilitar el aprendizaje, comparar con palabras de la lengua materna para aprender léxico. Es una posible estrategia, es una técnica. Por ejemplo, al final se puede leer en alguna unidad, después de estudiar esta unidad, ¿qué otras estrategias has adquirido para aprender español? ¿Y cuál te parece a ti más útil? También sobre la evaluación, por ejemplo. ¿Vale? Otro ejemplo muy claro, en algún momento se listan 7 consejos para aprender un idioma más rápido y sobre todo se invita a discutir en grupos cómo opinan individualmente y discutiéndolo juntos y por lo tanto al final en grupo sobre los consejos que vienen aquí y cuáles les parecen los más eficaces para cada uno y quizás para todo el grupo, ¿vale? Pero podemos ir más allá. Yo creo que muchas veces olvidamos presentar el input también de varias maneras, para ofrecer varias maneras para adquirir nuevo input. Por ejemplo, doy aquí esa estructura, el uso de los tiempos del pasado en el español, y entonces combino en la manera de presentarlo 4 maneras. La visual, y en la visual se ve claramente cuál es la esencia del perfecto compuesto en el español peninsular, es decir, que hay esta idea incluida de hasta ahora, inclusive el presente. Otra manera es la mnemotécnica, asociación mnemotécnica, refiriéndose, por ejemplo, a la terminología de Bello, que llamaba a ese tiempo el compuesto el antepresente. Y el antepresente como término ya lo dice todo. Es como una asociación mnemotécnica para recordar fácilmente, hay esta idea de hasta ahora. O hay definición, hay una relación con el presente. Y hay también la ejemplificación. Esta semana no he ido al cine. Vale. Estas son 4 maneras que se combinan para presentar un mismo contenido nuevo, en vez de privilegiar solo uno. Porque los hay entre los alumnos que más bien van a necesitar la visualización y otros que más bien la definición, otros que más la ejemplificación, etc. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hablar de estrategias al introducir la última parte sobre L1? Porque la L1 puede ser otra estrategia.
¿Significa esto que yo me atrevo a estar en desacuerdo con Krashen y su input hipótesis? No, yo creo que efectivamente el baño de español es muy importante. Contexto de inmersión dentro y fuera de la clase es esencial. Sin embargo, creo que podemos transformar el baño de español, lo que decimos en mi lengua, towelbutts, ¿no?, en un jacuzzi, ¿no?, o un spa, si añadimos de manera bien pensada burbujas que se refieran a la lengua 1 o las lenguas conocidas ya en el aula para establecer no solo contrastes, sino también para poder referirnos a la L1, las otras lenguas aprendidas ya por los alumnos, ¿vale? Y entonces, creo que todos conocemos esas afirmaciones que desde hace años, muchos años, pues se siguen afirmando para decir que English only, solo español al entrar a la clase, ¿no? Es decir, solo L2, solo lengua extranjera, porque L1 no es necesario, porque cuanto mejor el alumno, menos necesita L1, porque L1 pues lleva a reducir el input en L2, porque un profesor nativo no puede y tampoco debe conocer la L1 de los alumnos, porque negociar en L1 pues reduce el negociar en L2, etcétera, etcétera, ¿no? Pues frente a esto hay otras afirmaciones como la de Wessler ya en el 97 que dijo que, mira, al entrar a la clase y decir, class, we are here to learn English. As of today, you are not to use any Japanese in this room. This is an English-only class. Pues opina Wessler que a partir del momento en que como profesor digas aquí solo español, English only, pues ya está terminada la clase. Así de simple. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios que afirman que la motivación y también la calidad del output disminuyen si estrategias que ya hemos adquiridas al aprender la L1 no se permiten en el aula de L2 o lengua extranjera. ¿Por qué? Porque es que aprender otra lengua de manera monolingüe es simplemente imposible. Es que no puedes cambiar el chip. La L1 está ahí. No lo puedes quitar. Está ahí. Y automáticamente construimos, tomando en cuenta las bases que ya tenemos por haber aprendido de otra manera una L1 y de maneras muy comparables también quizás ya otra lengua extranjera, ¿vale? Y fijaos en el contraste entre la afirmación de presentar el alumno como deficiente, incapaz de evitar interferencias con la L1, con la afirmación de presentar al alumno como un alumno, un usuario de la lengua multicompetente, que entonces usa de manera bien consciente, bien pensada y cuidadosamente códigos lingüísticos múltiples, no solo porque está metiendo la pata, ¿no? O porque no sepa, no, sino para jugar, representar, experimentar, crear, yuxtaponer, aprender y fijaos en la última palabra, crecer. Crecer que tiene una carga claramente emocional, ¿no? Crecer no solo como hablante de una lengua extranjera, sino también como persona con confianza, confiando en su propio proceso. Y entonces, automáticamente traducimos.
Como alumnos traducimos automáticamente desde la L1 y a la L1. Eso es automáticamente seguir construyendo con las bases que ya tenemos. Y ahí quizás si queréis recordar algo de esto, pues es la metáfora muy bonita que acuñaron Swain y Lapkin ya en el 2000, que es la traducción como lubricant, ¿no? Como aceite, ¿no? Como aceite para el engranaje de las estructuras de la nueva lengua. Marga Lindo, pues otra colega que estudió mucho ese tema de la L1, pues recordó las 3 posturas que uno puede tener frente a L1 o no en la clase de lengua extranjera. Y entonces la postura óptima podría ser, y ya sabéis que no me gusta el blanco y negro, no es ni decir no ni sí, sino de sabiendo que hay cierto valor didáctico en el uso de L1. Pues sabiendo que podemos mejorar así algunos aspectos del aprendizaje, pues entonces seguir explorando constantemente los posibles principios pedagógicos que regulen entonces cuándo exactamente y cómo exactamente podemos, sin tener efectos nocivos y solo positivos, usar la L1 y otras lenguas extranjeras presentes en el aula. Es lo que dijo este señor, ¿os acordáis de él, verdad? Ya también, desde hace mucho tiempo. Él dice que esa comprehension hypothesis y la input hypothesis no, de ninguna manera, no impiden el uso de la L1 en el aula de L2, no. Dice que su uso, el uso de L1 será positivo, es decir, llevará a algo eficiente y eficaz si se trata de input comprensible, pero va a dañar el proceso de aprendizaje si resulta en input no o menos comprensible. Es exactamente lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, otra vez, en acción, concretamente, ¿cómo hacemos esto? Ya os dije que la L1, si queremos, está en cada uno de los expertos anteriores. Por ejemplo, si trabajamos en contexto y en contraste, pues siempre podemos integrar la L1 u otras lenguas extranjeras. Además de utilizar, no es blanco y negro, además de utilizar de vez en cuando diccionarios monolingües, podemos utilizar buenos diccionarios o buenas herramientas lexicográficas multilingües, es decir, que integren contexto, no palabra por palabra, ¿no? Y más informaciones típicamente lexicográficas como las que vienen aquí a la izquierda, ¿no? Por eso yo invito a mis alumnos a usar en el aula aplicaciones como Reverso, porque Reverso ofrece varias traducciones y siempre con contexto, ¿sí? Hasta con audio, ¿vale? Los autores de frecuencias incluso han incluido referencias a los corpus de la Real Academia Española e incluso invitan a los usuarios a utilizar los propios corpus para ver variantes, posibles traducciones de un mismo concepto, ¿no? También incluyen al final de frecuencias una lista alfabética de términos e invitan a los alumnos, a los usuarios, a añadir traducción. No las ponen ellos mismos, los autores. Dicen, si tú como estrategia quieres utilizar la estrategia de la traducción a la L1 o a otra lengua, pues tú lo puedes poner aquí. Aquí tienes el espacio, ¿vale? Otro ejemplo muy concreto en composición de palabras en contraste, las nacionalidades y los gentilicios, que siempre llevan a problemas. Se escribe la nacionalidad con o sin mayúscula en español. A ver, ¿y la lengua? ¿Cómo era? Pues si lo presentamos de manera contrastiva,
pues entonces se permite recordar mucho más fácilmente. Y entonces los alumnos van a empezar a comparar sistemas lingüísticos y hasta familias lingüísticas, porque verán que, por ejemplo, esas lenguas germánicas, el neerlandés y el inglés, utilizan la mayúscula en los 4 casos, país, habitante, lengua, adjetivos, y las románicas no, ¿vale? Otro ejemplo, la pronunciación. En el librito que yo escribí sobre la pronunciación del español para neerlandófonos, hasta incluí en varios apartados explicaciones sobre la diferencia entre el neerlandés de los holandeses y de los flamencos, porque los holandeses, por ejemplo, aspiran mucho más que los flamencos, no tanto como los ingleses, pero sí que también tienden a decir, por ejemplo, padre, país, y si entonces de antemano les llamamos la atención sobre esto y si lo trabajamos detenidamente, específicamente de esta manera, podremos darles más confianza, porque su español se parecerá más al español de los nativos y 2, su output será más correcto. Bueno, co-construcción me vais a decir, ¿cómo yo como profesor puedo entonces conocer la L1 de un grupo lingüísticamente muy diverso? Pues otra vez, co-construcción. Implica a tus alumnos a listar las dificultades con respecto a su L1, a compartirlas con otros de la misma L1. Y así implicas a los alumnos a varias lenguas. Es lo que se invita a hacer también al principio de frecuencias, por ejemplo, donde figuran estas preguntas en la portada de la unidad 1. ¿Cómo se dice hola en tu lengua? ¿Cómo se dice adiós y buenos días? Es decir, se invita a comparar con la L1, lo cual me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque también lo que nos recordó Trujillo es que en el mundo de hoy, en el mundo digital, aprendemos haciendo, observando y experimentando, ¿vale? Un ejemplo muy concreto es pitufar. Invito a mis alumnos a pitufar, para trabajar, por ejemplo, las colocaciones que tienen riesgo de interferencia. Y entonces un alumno, por ejemplo, construyó la siguiente frase para pitufar. Lo pitufo mucho, pues por lo siento mucho. ¿Por qué? Porque tanto para los hablantes del neerlandés como los del alemán, es muy difícil decir esto en español porque hay inversión de actantes, hay inversión actancial. En neerlandés, lo que es objeto en español, pues se transforma en sujeto. Y lo mismo en alemán, decimos es tut mir leid. Y lo mismo, pero en comparación con el francés, echo de menos a mi novio, porque en francés decimos mon copain me manque, ¿de acuerdo? Incluso más allá de ciertas palabras, es hacerlo de manera paradigmática. Por ejemplo, en español vemos claramente que donde en neerlandés y en otras lenguas diríamos voy a traer estas cosas a la fiesta, o voy a venir dentro de un par de minutos, en español se dice voy a llevar esto y voy a ir, ya voy. Pues si de antemano, como un paradigma, explico esto de manera contrastiva, ¿no? Que así se dice en español, que así se piensa, entonces os puedo garantizar que automáticamente los alumnos empezarán a decirlo de manera correcta, como los nativos. ¿Vale? Y finalmente, herramientas como Readline. Readline, entonces, por ejemplo, cogemos un texto como el siguiente y tenemos instalada la extensión de Readline, aquí, le damos a la extensión y entonces elegimos que podamos traducir
términos, palabras al inglés u otra lengua, entonces eso es lo que aparece para ese texto. Porque los alumnos de A1, por ejemplo, dan que mantuvieron. ¿Mantu qué? ¿Qué es mantuvieron? Es que no lo encuentran en el diccionario, ¿no? Y entonces, si eso pasa 5 veces, dejan de leer, dicen, eso es demasiado difícil para mí. Pero si desde el principio les enseñamos a usar herramientas como esta, pues pueden seguir leyendo, ¿no? Y además yo les recomiendo pues usar en el menú el diccionario y un diccionario como Word Reference, donde entonces también aparece la información morfosintáctica. Entonces ya sabrán entonces también que mantuvieron es una forma de mantener y que mantener tiene varias acepciones y, como sabéis, muchas veces en herramientas lexicográficas como Word Reference hay ejemplos, hay contexto muy importante. También ya en el curso A1, incluso sin herramientas como Readline, pues enseñarles progresivamente a los alumnos el conocimiento receptivo de todas las formas verbales, que en realidad se puede resumir en una sola página, pero que hay que introducir poco a poco. Por ejemplo, entonces la diferencia entre cómo reconocer el imperfecto y el condicional, diciendo que, pues es que los dos terminan en IA, ¿no? Pero en el caso del condicional para los verbos en ER y IR, pues está el infinitivo dentro, en el caso del imperfecto no. Y de esta manera, tú, incluso sin saber producir el condicional y el imperfecto, tú sabes reconocerlo y sabes que lo que estás leyendo entonces es sobre algo futuro, algo hipotético o algo del pasado. ¿Cuáles son los efectos? Veo que voy llegando, entonces no os lo voy a preguntar, pero de este estudio cualitativo que hice sobre el uso de esas herramientas y del uso de los conocimientos receptivos de las formas verbales, se destaca claramente que aumenta muchísimo las ganas de leer también, la cantidad de lectura también, y eso es el output, ¿no?, cognitivo, también lo emocional, lo afectivo, es decir, vemos que aumenta mucho la motivación y también el empoderamiento. ¿Por qué? Porque ya desde la A1 los alumnos dicen, wow, lo que ya sé leer y entender en español, genial, pues seguiré leyendo, ¿no? ¿Vale? Entonces aumenta mucho la confianza. Y entonces hacerlo con textos también, y en esos textos mapearlos, ¿no?, añadir una capa léxica, por ejemplo, en letras negrillas aquí vienen las colocaciones, las preposiciones fijas, pero también una capa gramatical. O sea, subrayo, por ejemplo, las formas que en el A1 todavía no tienen que saber usar productivamente, pero sí reconocer. Formas, por ejemplo, del PPS o del subjuntivo, las sabrán reconocer ya o mapear para otras cosas. Por ejemplo, aquí en rojo van palabras términos que se forman, lemas que se forman de la misma manera en español, con algo muy típico que es diferente de otras lenguas, el que se duplique la R entre un prefijo y una base. Lo mismo en ese color naranja, todas palabras que tienen prótesis de la E. O en azul, las palabras que tienen la F del latín, del italiano, del francés, etcétera, que cambian en H. Pues el ayudarles a los alumnos a ver paradigmas de esto, comparar lenguas y ver que hay un sistema comparándolo con otras lenguas que conocen, pues a los alumnos que tengan, entre otras, una estrategia que les sirva mucho para entender, comprender, aprender mejor, pues les ayuda muchísimo, os lo puedo garantizar. Y haciendo un puente a algo que
en los manuales solemos tener olvidadísimo y que es tan importante para una lengua como el español, es la enseñanza del lenguaje no verbal, ¿no? En Frecuencias, por ejemplo, se ve claramente que los autores han pensado en la importancia también de este código del lenguaje no verbal, además del verbal. Y así llegamos a la pragmática, pero la pragmática intercultural y también interculturalidad crítica, es decir, más allá de enseñar los tópicos, enseñar cosas también que inviten a los alumnos a, comparándolo con su lengua materna, a mirarlo y discutirlo de manera crítica, ¿no? Por ejemplo, aquí en Frecuencias se preguntan cosas tipo, ¿qué hay que hacer para conocer bien a la gente de tu país? ¿No? Esas son cosas que van más allá de los tópicos, pero además también hablando de cosas diarias, ¿no? Es que preguntan, ¿hay una calle similar en tu ciudad? ¿No? ¿Hay viviendas similares en tu país? ¿Tú cómo te vistes normalmente? Estas son cosas que permiten construir la identidad lingüística en otra lengua, porque invitan a integrar el que eres tú o la que eres tú en el proceso de aprendizaje de esa nueva lengua. Involucrar al alumno. Y volvemos al principio, ahí sí terminamos, volviendo a Krashen. Krashen últimamente habla de la importancia de las lecturas graduadas, ¿no? Que así se aprende realmente y se aprende también de manera intercultural y de manera intercultural crítica, porque a través de la lectura de ficción graduada, pues entonces se aprenden también las sutilezas de una lengua y de una cultura y se invita a comparar, porque al leer te permites parar cuando quieras, ¿no? En realidad, Frecuencias incluye una lectura graduada, porque se dice que en el manual hay una serie que se llama Hostal Babel, específicamente creada para el manual, ¿eh? Y además hay no solo audio, sino también transcripción, o sea, de la importancia de los textos, como dice Krashen, que se pueden leer de varias maneras, textos orales, textos escritos. Y claro, también están las lecturas graduadas, que muchas veces contienen en las explicaciones referencias a otras lenguas. Y finalmente, vuelvo a las primeras diapos, lengua de herencia, nativos, pues frente a cómo se hizo hace 30 años, pues en realidad, a partir de los títulos de las ponencias, veis aquí que se invita en realidad a implicar a los nativos y los hablantes de herencia en el proceso de aprendizaje de un grupo, como diría yo, ayudantes de lujo. Y así terminamos y recapitulamos qué es lo que hemos aprendido hoy. Pues entonces una última vez en el chat, a ver, decidme, ¿qué es lo que habéis aprendido vosotros? ¿Qué es lo que vais a recordar como elementos importantes de esta charla? Integrar en vez de limitar o prohibir, efectivamente, hablando de la L1, dice Leonardo. Sí, cuanto más afectividad, más efectividad. Muy bien. Importante tener un buen ambiente en la clase, sí, un ambiente motivador, positivo. L1 como herramienta, no obstáculo. Importancia de la motivación, no prohibir L1, porque esto desanima, efectivamente. Si me dices que no puedo usar mi L1, entonces es como si ya me quitaran una parte de mí mismo, ¿no?
filtro afectivo, en el proceso de la efectividad de la afectividad, entender diferencias y similitudes. Muy bien. Entre tanto, yo os recuerdo un par de cosas, pues de esto hemos hablado, de la invitación a los alumnos a co-construir en un equipo de arquitectos, construir su propia casa de él en una cultura multilingüe estimulante y a apoderarse, ¿no?, de su propio proceso. Cuando Margalindo habló de Wechsler, diciendo que al entrar el profesor y escucharle decir English only, solo español, ahí terminaba la clase, dice el propio Wechsler que hay que decir class. We are here to learn English. Let's do whatever we need to do. Ya no hay nada de English only, no solo español, sino vamos a utilizar todo lo que haga falta, ¿vale? En frecuencias se ve también la importancia del contexto, de varias maneras. Aquí creo que a este texto habría que añadir una tercera columna, que sería COVID-19, cómo reconocerlo, ¿no? Pero contexto también de esta manera, contexto paradigmático y sintagmático. Esto también muy importante. Esto, no olvidarlo. Y no olvidar que los profesores también seguimos aprendiendo y con la sonrisa aprendiendo a enseñar mejor. Muchas gracias. Toda la información sobre publicaciones, etcétera, en esta página web. Muchas gracias. Bueno, Cris, muchísimas gracias a ti. Yo creo que hemos estado todos disfrutando y sobre todo con una sonrisa, como tú decías. Y era interesante porque yo he quitado la cámara, claro, pero cada vez que ibas hablando estaba todo el rato como diciendo que sí, ¿no? Para mí. Sí, sí, claro, claro. Tantas cosas que parecen tan obvias, pero que a veces se nos olvida, ¿no?, a los profesores y que al final con toda la vorágine y todo lo que es hacer el programa, crear las clases, prepararte, se nos olvida algo tan esencial como lo que hemos visto hoy, ¿no? Así que, bueno, en general ha habido algunas preguntitas, pero las he ido respondiendo yo. Creo que hay una de Sara que te voy a comentar ahora y con eso yo creo que podemos terminar porque es la única que queda. Dice, Cris, yo he tenido clases que al ver que podían usar la L1 no se esforzaban, ¿no?, en decir lo que necesitaban en español. Así que aparte de aquellas experiencias lo hice prohibido, aunque de hecho decían cosas sueltas en L1. Claro, yo entiendo que lo que nos quiere decir Sara es que a veces puede ocurrir el efecto contrario, ¿no? Que cuando le damos esa libertad al alumno, coge demasiada libertad y al final acaba utilizando la L1 en todo momento sin esforzarse, ¿no? Por eso insisto en que se haga con ciertas pautas bien pensadas, no permitir en todo momento, en cualquier tipo de actividad, para cualquier cosa, sino, como dice el propio Krashen, ¿no?, es decir, pensándolo bien para que en realidad ayude, ¿no?, en vez de que dañe. Ayuda cuando en realidad se trata de input comprensible, ¿no? Va a dañar si se trata de input pues incomprensible o menos comprensible. Va a ayudar claramente sobre esto. Hay muchos estudios también desde la lingüística y la gramática cognitiva si se trata de contrastar lenguas en contexto, ¿no?, para que aprendan los alumnos a evitar los típicos errores, ¿no?, para evitar entonces también la fosilización de los errores, ¿no? Porque una vez fosilizados los errores típicos, muy difícil de quitarlos, ¿no? Muchas veces yo escucho cuando me invitan a observar una clase en un sexto nivel, séptimo nivel, problemas de, por ejemplo, de pronunciación que muy fácilmente habrían podido evitarse si se hubieran hecho desde el principio. Por ejemplo,
se tiende a decir en un primer nivel, en ciertos contextos con ciertas L1, pues casa en vez de casa, ¿no? Utilizar el sonido Z. Pero si desde el principio tú te esfuerzas como profesor en trabajar esto, ¿no? Pues entonces lo puedes erradicar desde el principio. Pero si lo empiezas a trabajar en el sexto nivel, demasiado tarde. Por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que realmente ayudan, pero tienes que pensarlo bien, ¿no? Y no puedes efectivamente aceptar cualquier cosa, cualquier input, cualquier cantidad y tipo de input. Ujú. Eso es. Sí, al final es lo que decías, ¿no? Es una estrategia más, pero tienen que aprender a cómo y cuándo usarla, porque no utilizamos todas las estrategias para conseguir todo, ¿no? Entonces, al No, final, hay estrategias que funcionan para aprender mejor, hay estrategias que funcionan para comunicarnos mejor, y lo que tienen que saber es cuándo pueden utilizar esta estrategia. pero el cuándo, repito, tampoco solo tiene que ver con la adquisición de ciertas estructuras lingüísticas, sino también con el lado afectivo, con la construcción de la identidad lingüística. El ejemplo que di sobre invitar a recitar poemas en su propia L1, canciones al final de una clase sin hacer nada más con esto, pues no sirve para en realidad aprender la L2 o lengua extranjera, sino para que los alumnos se sientan aceptados con su propia cultura, su lengua, ¿no? Para que se sientan aceptados como personas, ¿no? O sea que también puede ser solo para eso. Y en esos 5 o 10 minutos al final de una clase, tú sí que permites todo el input que quieres hasta que no te esfuerzas a traducir, ¿no? Claro. Porque el objetivo es diferente. Eso es. Bueno, Chris, muchísimas gracias porque podríamos quedarnos aquí reflexionando durante Claro, mucho tiempo. Nos están comentando que, bueno, que te agradecen el webinario, que les ha encantado, que les ayuda a reflexionar. Están de acuerdo con todo lo que has expresado hoy, así que creo que eso es muy positivo y sobre todo eso, ¿no? Que nos ayude a tener un poco tener presente todo ese aspecto identitario, emocional, afectivo, que también tiene que tener un espacio en nuestra aula, ¿no? Que no sea todo lingüístico, sino que haya más. efectivamente. Sí. Pues nada, pues queremos dar las gracias también a todos los compañeros que han estado hoy con nosotros y que han estado participando de manera muy activa. Muchas Así gracias. Sí. de nuevo, eso es, nos unimos bueno, a este agradecimiento que tenemos y simplemente nada, desearos una feliz tarde o mañana o noche, dependiendo de dónde nos encontremos. Recordad que vais a recibir un correo con toda esta información. Tenéis aquí la página web de Chris donde vais a encontrar, bueno, más publicaciones suyas y más información sobre el tema de hoy. Y nada más, desearos un buen fin de curso, ¿no? Lo que nos quede de año académico y unas felices vacaciones a todos. Y muchísimas gracias, Chris, por supuesto. Y deciros que efectivamente voy a colgar ahí el PDF de la presentación en esa página web de nuestro email, pero vosotros, claro, también podéis difundirla de alguna manera, pero yo de todas formas la voy a poner aquí. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, hasta pronto y ya casi que eso, nos vemos el próximo año académico. Vale, Feliz muchas verano a gracias. todos. Hasta Hasta luego. pronto.